El uso del gerundio. ¿Cuándo usamos un verbo en gerundio? Bien, aparte de para expresar una acción continua frente a una puntual, esto ya lo estuvimos viendo en el tema 1 cuando estudiamos los tiempos verbales. Además, un verbo en gerundio se puede utilizar para lo siguiente: como sujeto u objeto en una oración, después de una preposición o adverbio de tiempo, o después de ciertos verbos y expresiones. Esto ya hicimos mención en el vídeo anterior cuando estuvimos viendo el índice, ¿vale? Bien, cuando usamos un verbo en gerundio como sujeto u objeto en una oración. En primer lugar vamos a ver cuando se usa como sujeto, ¿vale? Si sabes bien, un sujeto en inglés va siempre al inicio de la oración. Por tanto, si usamos un verbo como sujeto, aparte de ir en gerundio, ese verbo en gerundio ha de ir al principio de la oración, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Swimming is a very popular sport, ¿vale? El nadar es un deporte muy popular. La natación es un deporte muy popular. Attending meetings is part of his job. Asistir a reuniones es parte de su trabajo. ¿Vale? Verbo, cuando hace de sujeto, va siempre en gerundio. Si te has fijado, cuando lo traducimos al español, nosotros lo hacemos en infinitivo, ¿vale? Pues en inglés es siempre, siempre, siempre en gerundio. ¿Vale? Cuando el verbo hace de objeto directo, esto es, cuando hay un verbo después de un verbo principal. Tenemos aquí un ejemplo. He decided to take up adventure racing. ¿Vale? Tenemos aquí el verbo principal, take up, ¿no? Él decidió adoptar como pasatiempo las carreras de aventuras. ¿Vale? Pues bien, las carreras de aventuras es complemento directo. Como es un verbo, pues ese verbo ha de ir siempre, siempre, siempre en gerundio, ¿vale? Siguiente, cuando un verbo va después de una preposición o adverbio de tiempo. Cuando va después de una preposición es infalible. Siempre, siempre, siempre en gerundio, ¿vale? Por ejemplo, we watched a film about climbing in the mountains. Nosotros vimos una película acerca de escalar en las montañas. Aquí tenemos una preposición about, pues, como va un verbo después de la preposición, ese verbo en gerundio. Siempre, 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 ¿vale? Soy muy pesado, pero un verbo después de una preposición, siempre, siempre en gerundio. Infalible. He left without paying. Él se fue sin pagar. Pues igual, ¿vale? Tenemos aquí la preposición without, el verbo, pues el verbo en ing. He insisted on seeing me. Él insistió en verme. I'm afraid of missing the train. ¿Vale? Estos dos últimos ejemplos tenemos un caso de un verbo y un adjetivo. Este verbo, insist, suele ir, la mayoría de las veces, por no decir siempre, va acompañado de la preposición on. Lo mismo pasa con afraid. Siempre suele ir acompañado de la preposición of. Estos son unas construcciones características de verbos y adjetivos que suelen ir siempre acompañados de determinadas preposiciones. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de este tema, ¿vale? No lo vamos a abordar ahora, pero lo vamos a ver después, pero te lo quería comentar para que ya te vaya sonando, ¿vale? Bien, un verbo, cuando va después de un adverbio de tiempo, también va en gerundio, ¿vale? Tenemos aquí un ejemplo, speak to me before making a decision. Háblame antes de tomar una decisión, ¿vale? Tenemos aquí el adverbio de tiempo before, pues si colocamos un verbo después del adverbio de tiempo before, pues va siempre, siempre, siempre en gerundio también, ¿vale? Make en gerundio, making a decision. After giving him the book back, I went home. Adverbio de tiempo, after, ¿vale? Si colocamos el verbo to give después de after, va siempre, siempre en gerundio también, ¿vale? Bien, después de ciertos verbos y expresiones, ¿vale? Después de ciertos verbos. Pues bien, aquí tenemos una lista, ¿vale? Admit, appreciate, avoid, consider, deny, bla, 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 ¿vale? Si colocamos un verbo después de cada uno de estos verbos, ese verbo va también en gerundio, ¿vale? Aquí tenemos una lista que nos la tenemos que aprender. Sé que es un coñazo, que es como estudiarse la guía telefónica, pero es como te dije antes. Esto tienes dos soluciones. O estudiártelo de memoria la noche antes del examen, o ponerlo a la práctica, ¿vale? Practicar, 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 ver tu serie favorita en inglés, o leer, o lo que sea, ¿vale? Pero sin prisa, pero sin pausa. Esas son las dos únicas maneras.
Y yo te aconsejo que lo hagas de la segunda, ¿vale? Porque si lo haces de la primera ya no hace falta que te lo vuelva a repetir. Pues bien, aquí tenemos una listilla. Esta lista es lo que te he dicho. Hay que aprendérsela, ¿vale? Y bien, quisiera también hacer mención al verbo consider, que he puesto un asterisco. Este verbo forma parte de esta lista cuando significa think about, ¿vale? Lo he puesto en este cuadrito de aquí, ¿vale? Cuando significa think about, pensar acerca de, está dentro de esta lista, ¿vale? Y cuando va acompañado de un verbo, ese verbo va en gerundio. Si nos fijamos en la analogía, consider, think about, ¿vale? Think about es un verbo con una preposición. Si colocamos un verbo después de esta preposición, ¿cómo va ese verbo? Venga, lo tienes que saber ya con lo que te he dicho. ¿Cómo va ese verbo? Ese verbo va en gerundio, ¿vale? Por tanto, fíjate, acuérdate de esa analogía. Consider, think about. Verbo y preposición. Después de una preposición, verbo, ¿vale? Bien, pues consider está dentro de esta lista cuando significa think about. En posterior vídeo veremos que consider también tiene otro significado, ¿vale? Pues cuando tiene el otro significado, ya a lo mejor el verbo no va en gerundio, si va acompañado de otro verbo, ¿vale? O sea que consider, think about, pensar acerca de. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. I don't mind flying economic class, ¿vale? Mind pues, está dentro de esta lista, pues si va acompañado de otro verbo, pues ese verbo va en gerundio. No me importa viajar en clase económica. I really enjoyed winning that match. Realmente disfruté en ganar ese partido. He suggested playing soccer after school. Él sugirió que jugáramos al fútbol después del colegio. Este verbo, suggest, lo vimos en el tema 8, en el pasado tema 8, cuando estuvimos viendo el reported speech, ¿vale? Cuando hacíamos sugerencias, si te acuerdas bien, ¿vale? Pues cuando sugeríamos algo y luego iba acompañado de un verbo, ese verbo iba en gerundio, ¿vale? Como aquí el verbo to play, que va en su forma de ing. Y por último, I avoid driving my car at rush hour. Evito conducir mi coche en horas punta, ¿vale? Esta lista hay que aprendérsela, ¿vale? No tiene otro remedio. ¿Y cómo se hace? Pues practicando, practicando, practicando. No se te vaya a ocurrir estudiarte la noche de antes, porque es un pedazo de ladrillo, ¿vale? Venga, siguiente. Un verbo en gerundio va después de estas ciertas expresiones. It's no good, it's not worth, it's no use, it's a waste of time, it's a waste of money, can't stand, can't bear, can't help, have difficulty in, have trouble, there is no point in. ¿Vale? Cuando veamos, yo como consejo, te digo que cuando veas un tipo de expresión así que parece una frase hecha, no es una frase hecha exactamente, pero tiene una construcción ya hecha, ¿vale? Pues si va un verbo después, ese verbo también va en gerundio, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplillos. It's not worth joining that sports club. No merece la pena unirse a este club deportivo, ¿vale? Si te fijas, el verbo va en gerundio. It's a waste of time entering the competition unless you are fit. Es una pérdida de tiempo participar en la competición a no ser que estés en forma. I can't bear, I can't stand watching my team when they play badly. No aguanto ver mi equipo cuando ellos juegan fatal. I have trouble, I have difficulty in remembering passwords. Tengo problemas en recordar las contraseñas, ¿vale? I couldn't help drinking too much that night. No pude evitar beber demasiado aquella noche. Y por último, there is no point in having a car if you never use it. No tiene sentido tener un coche si nunca lo usas, ¿vale? Aquí en circulito señalo que hay unas preposiciones que se pueden poner o no se pueden poner, ¿vale? Puede decir I have difficulty remembering passwords, ¿vale? En vez de I have difficulty in remembering passwords, ¿vale? Pero en este caso, pues te puede ayudar la preposición, porque ya hemos dicho antes que después de una preposición, pues el verbo va, ¿cómo va el verbo? En gerundio, ¿vale? Eso te puede ayudar bastante, pero bueno, que lo puedes omitir si quieres. Y aquí te señalo que can't bear, can't stand, significa lo mismo que detest, ¿vale? Couldn't help, couldn't avoid. Si te acuerdas bien, detest y avoid estaban en la lista anterior. ¿Y qué pasaban con los verbos que había en la lista anterior? Que si iban acompañados con otro verbo, ese verbo iba siempre, siempre, siempre en gerundio, ¿vale? Pues lo mismo pasa aquí. Intenta asociarlo con la analogía, si esto está todo relacionado, ¿vale? Y por último, después de phrasal verbs. Give up, carry on, go on,
keep on, ¿vale? Todas esas, hay muchísimas más. Pero vamos, que cuando veas una phrasal verb, si luego va otro verbo, ese verbo va en gerundio también. We look forward to hearing from you. Estamos deseando tener noticias tuyas, ¿vale? Look forward to es una phrasal verb, pues si va otro verbo al lado, ese verbo va en gerundio. Y lo mismo con los demás ejemplos. I don't feel like starting this afternoon. He put off traveling to India. I would like to carry on, go on, keep on improving my English. Next year I'm going to give up smoking, ¿vale? La misma rutina. Bien, aquí podemos ver analogías de put off, postpone. Si te acuerdas bien, postpone estaba en la lista anterior, ¿vale? En la lista que vimos que si a esos verbos le acompañaba otro verbo iba en gerundio, pues ahí está, ¿vale? Analogía, así está todo relacionado. Carry on, go on, keep on, continue. Bueno, continue no estaba en la lista anterior, pero veremos más adelante que si va un verbo después de continue, puede ir en gerundio. Bueno, aparte de infinitivo, ya veremos que ese verbo es peculiar, ¿vale? Y give up significa stop, dejar de, ¿vale? En el contexto de dejar de, stop, si va acompañado de otro verbo, ese verbo también va en gerundio. Bueno, fíjate que está todo vinculado, ¿vale? Bueno, en el siguiente vídeo vamos a ver los verbos que van con infinitivo con to, o sea que nos vemos en el siguiente vídeo.